Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacer más preguntas. Palabra del Señor. Desde que somos niños y venimos al catecismo y nos vamos a preparar para la primera comunión, algo que ya sabemos que tenemos que memorizar son los 10 mandamientos. Y a veces hasta lo hacemos de una forma cantadita, como cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar. Y ya sabemos que una pregunta que nos van a hacer en el examen del catecismo para hacer la primera comunión va a ser: dime los 10 mandamientos. Y bueno, eso lo aprendimos a los 9 años más o menos, y vamos creciendo. Y a lo mejor si le pregunto a más de algún adulto que me repita los mandamientos en orden del 1 al 10, pues a lo mejor va a ser difícil. Sin embargo, los mandamientos los tenemos los cristianos ya en nuestra conciencia y los tenemos claros. Sabemos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Sabemos cómo agradar a Dios, pero también sabemos, cuando cometemos algunas acciones, cómo nos separamos de Él y cómo cometemos pecado. Son 10 mandamientos. En tiempos de Jesús, haciendo cuentas en lo que dice la Biblia y en otros libros, eran más de 600. De tal manera que qué bueno que no nos tocó a nosotros hacer la primera comunión en tiempos de Jesús. Ya me imagino la maestra diciéndonos: dime los 600 mandamientos. Sería muy difícil. Y eran muchos mandamientos. Y la pregunta que le hace el escriba a Jesús es muy interesante. De todos esos mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el que le da sentido a todos los demás? ¿Cuál es el resumen de todos esos mandamientos? A final de cuentas, ¿qué es lo que quiere Dios del ser humano? Y Jesús no duda en decirle no 1, sino 2 mandamientos. Como hemos escuchado, Jesús cita el libro del Deuteronomio. Lo escuchamos en la primera lectura. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es una cita textual
del Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando nos aprendemos los mandamientos, ¿cuál es el primero? Amarás al Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es como un resumen de lo que Jesús le respondió al escriba y que está en el Antiguo Testamento. Pero Jesús también añade otro. El escriba nada más le pidió uno, pero Jesús le dice 2 mandamientos. 2 mandamientos. Porque no se puede separar del primero. El segundo es indivisible. No se entiende uno sin el otro. Y aunque en la Biblia no están juntos, este está en el libro del Deuteronomio, decía, en el Antiguo Testamento, el segundo mandamiento está en otro libro, en el libro de Levítico, también del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 los mandamientos principales. El primerito es amar a Dios, pero el otro, aunque es el segundo, siempre tiene que estar junto. Y yo me ponía a pensar, amar a Dios lo podemos entender. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios se manifiesta siempre con su amor, con su poder. Él siempre camina con nosotros. Él nunca nos deja de su mano. Aún en los momentos más difíciles, de alguna manera Él interviene en nuestra vida y nos muestra su amor. Aún en las noches más oscuras, aún en las pruebas más difíciles, si ponemos atención y abrimos el corazón, vamos a experimentar la presencia buena de Dios. Y además Dios es comprensivo, es misericordioso, Él siempre está dispuesto a perdonarme, me entiende más que nadie. Él está siempre dispuesto a escuchar mi oración las 24 horas del día, los 365 días del año. Él me ama y lo que Él quiere es que también yo lo ame. Y creo que es oportuno, habiendo escuchado esta palabra de Dios, cómo anda mi relación con Dios y qué tanto lo amo. Porque nuestra relación con Dios no es solamente decir, creo en Él. Esto es cuestión de la mente. Pero creer en Dios me tiene que llevar también a amar a Dios con el corazón. Y Jesús dice también, con la mente, con el alma, con mis fuerzas. Es decir, me pide que lo ame mucho, que mi vida gire en torno a Él, a la fe y al amor que le tengo. Y Dios se lo merece. A veces nosotros dudamos de la bondad de Dios, a veces dudamos de su amor, porque algunas cosas difíciles que pasamos se las achacamos a Él y le echamos la culpa a Él y le reclamamos a Él. En esas circunstancias, Dios no nos deja de amar. Y Él nos entiende que nos enojemos con Él. Y Él espera que se nos pase un poquito el coraje para mostrarnos su amor. Y cuando nos pasan cosas malas, es cuando más tendríamos que pedirle a Dios que experimentemos el amor que nos tiene y que aún en las pruebas difíciles, repito, lo amemos también. Pero luego viene el segundo mandamiento, amar al prójimo. Y yo digo, caray, entiendo que pueda amar a Dios, pero amar a mi prójimo, pues mi prójimo es imperfecto, no es como Dios. Mi prójimo también hace el bien, pero muchas veces hace el mal. ¿Por qué lo voy a amar? Y algunos prójimos me han hecho mal a mí. ¿Por qué voy a amar a aquel que me hace el mal? ¿Por qué voy a amar a las personas que hacen el mal a la comunidad, a la sociedad, a la gente que es corrupta, que es ambiciosa?
a la gente que por su culpa los demás sufren. A Dios puedo entender que lo debo amar con todo el corazón, pero ¿por qué a mi prójimo? No se lo merece. ¿Por qué voy a amar a aquel que me cae gordo? Aquel que es fastidioso, aquel al que le saco la vuelta, aquel con el que no quiero convivir. Y me dice hoy Jesús, y ama a tu prójimo. Y viene aquí algo que es muy interesante. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Lo voy a amar como me amo yo a mí mismo. Y esa es una clave muy bonita, porque Dios me llama también a que yo me ame a mí mismo, a que tenga una buena autoestima. ¿Y a poco soy perfecto? ¿A poco soy monedita de oro? Bueno, ya no se dice monedita de oro, ahora se dice, ¿a poco soy un tazo dorado? No, tengo defectos, cometo pecados, soy injusto. Y sin embargo, Dios me pide que me ame. Y amándome como soy, voy a poder también amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque mi prójimo es tan imperfecto como yo. O a lo mejor yo soy hasta más imperfecto que mi prójimo. Compartimos como seres humanos las mismas grandezas, pero también las mismas miserias. Porque a veces es muy fácil criticar los defectos de los demás y tomar los defectos de los demás como pretexto para no amar. Pero yo me amo, y me amo como soy, y me acepto como soy, y tengo que cambiar, y tengo que mejorar, y tengo que quitar las cosas que no están bien. Pero por otro lado también es algo que se me hace también muy interesante. Yo tengo que entender que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y aunque a veces nosotros los seres humanos nos empeñamos en esconder esa imagen de Dios que hay en nosotros impresa, sin embargo, yo soy imagen y semejanza de Dios. Dentro de la creación, lo que más se parece a Dios soy yo. Si quieres saber cómo es Dios, veme. ¿Por qué? Porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Y por eso también me quiero. Porque Él ha impreso en mí su imagen y su semejanza. Pero también en mis hermanos. A veces prevalece la antipatía o el rencor. Pero espérate tantito, aprende a reconocer también en tu prójimo la imagen de Dios. Y si tú amas a Dios, vas a amar la imagen de Dios en tu hermano, aunque sea un hermano, un prójimo imperfecto. ¿Sí me explico? Y eso nos puede ayudar mucho. Y la tercera cosa, el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, asumió nuestra naturaleza, se hizo humano, se hizo hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Y por qué quiso hacerse uno de nosotros? Porque nos ama y quiere rescatarnos del mal y de la muerte, y nos ama tanto que muere por nosotros, que entrega su vida por nosotros. Dios me ama y entregó su vida por mí. Dios me ama y se hizo semejante a mí. Dios te ama y se hizo semejante a ti. Y por eso, lejos de decir que ser parte de la humanidad es una vergüenza, o es un fastidio, o es algo incómodo, tendría que sentirme personalmente muy contento de pertenecer a la familia humana y de amar
al género humano, que ha sido capaz de grandes cosas. Pensemos a lo largo de toda la historia, en todas las culturas, lo que ha significado el ser humano. Y ahí está la imagen de Dios reflejada en la grandeza del ser humano. Y me siento contento, orgulloso de amarme a mí mismo y de amar a mis semejantes, a mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo me quiero mucho, porque en mis hermanos está la imagen de Dios y porque el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros. Y por eso estoy dispuesto a amar a Dios y amar a mi prójimo. Fíjense que es una reflexión que ojalá nos llevemos a nuestra casa y decir, ¿cómo amo a Dios y qué hago por Dios? ¿Cómo amo a mi prójimo y qué puedo hacer por mi prójimo? Amo a Dios aunque a veces sienta que no me escucha, aunque a veces le achaque las cosas malas que me pasan, pero lo amo. Y amo a mi prójimo aunque a veces la imagen de Dios está opacada y aunque a veces me haga el mal o haga el mal a la comunidad. A veces nos pasa que saliendo de misa ya no nos acordamos de qué se trató el Evangelio. Yo creo que hoy es fácil de recordar. Si llegando a la casa alguien nos pregunta de qué se trató el Evangelio, ¿qué le vamos a decir? Amar a Dios y amar al prójimo. Es lo que el Señor nos invita a hacer el día de hoy. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Amar a Dios, amar al prójimo. Y fíjense qué bonito. Amando es como podemos ser felices. Es el secreto de la felicidad. El que no ama es una persona desdichada, amargada, triste. Si en mi corazón está el amor a Dios y el amor al prójimo, no voy a tener otro remedio que ser feliz. Ser feliz. ¿Es fácil? No es fácil, pero la felicidad tampoco lo es, porque tengo que recordar permanentemente el lugar que tiene que tener Dios en mi vida y el lugar que tiene que tener el prójimo en mi vida, para que haya armonía en el amor que profeso a Dios y a mi prójimo. Y hoy también el Señor lo acepta, el amor que me tengo que tener a mí mismo, porque también la lucha por una auténtica autoestima es un camino difícil. Ojalá que crezcamos pues en todas estas dimensiones de amor y que nos sintamos sobre todo amados por Dios para amar como Él ama. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.